Bueno, entonces nos vamos, quiero que se vayan en su Biblia a Hechos 1, 8 y 9. Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. El tema que estamos viendo es sobre el arrebatamiento. El tema que estamos viendo es sobre el arrebatamiento y como dijimos en la clase pasada, el sello, el bautismo de Espíritu Santo es muy importante, es necesario y es lo que nos va a hacer a nosotros poder en aquel día ser arrebatados y poder estar con Jesucristo. Entonces, en la clase pasada hablamos, en la clase anterior hablamos de que no debíamos de contristar al Espíritu Santo y dimos y hablamos sobre las señales o hablamos sobre los actos, por decirlo así, o las acciones o los pecados que contristaban al Espíritu Santo. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Que si en el día del arrebatamiento nosotros contristamos al Espíritu Santo, no vamos a ser salvos. O sea que la salvación se puede perder. Se puede perder por nuestras acciones, se puede perder por contristar al Espíritu Santo. Ok, entonces vámonos a, dijimos, Hechos 1, 8 y 9. Hechos 1, 8 y 9, lo vamos a leer. Y dice, Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice ahí? Que vamos a recibir poder cuando venga Espíritu Santo a morar en nuestra vida. O sea, cuando nosotros seamos bautizados con Espíritu Santo. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo, ¿verdad? Habiendo dicho Jesucristo estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice que habiendo dicho estas cosas Jesucristo, viéndolo todos ellos, viéndolo los testigos, que en este caso eran los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, fueron los primeros testigos en ver el primer, digámoslo así, el primer arrebatamiento o cómo iba a ser el arrebatamiento. Y dice que viéndolo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, todo lo que está escrito en la Biblia, mis amados, son eventos proféticos de la sombra de lo que ha de venir o de lo que va a suceder. Entonces, tal y como pasó Jesucristo, tal y como fue la experiencia, tal y como fue el arrebatamiento en el caso de Jesucristo, igual va a ser con nosotros. Ya lo vamos a leer un poco más adelante. Exactamente igual como Jesucristo fue traspuesto, fue arrebatado y fue llevado a una nube, y esa nube lo llevó allá al trono, lo llevó allá al reino de los cielos, y hubieron testigos que vieron, que en este caso pues fueron los discípulos. Exactamente de esa misma manera va a ser el arrebatamiento en el caso de que nosotros lo logremos ver o experimentar, o sea, o que nosotros seamos arrebatados, que todavía estemos aquí cuando eso suceda. Nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados a una nube, vamos a ser elevados, ¿verdad? Así, como estemos, con nuestras vestiduras ya transformadas, vamos a ser levantados, vamos a ser llevados a una nube, y en esa nube nos va a estar esperando Jesucristo, ya lo vamos a leer. Pero no son las personas buenas, no son las personas religiosas las que van a ser arrebatadas. No es el que cree o el que quiere o el que tiene su propio criterio el que va a ser arrebatado, sino que, como ya dijimos, solamente las personas, como dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Solamente las personas que estén viviendo en santidad, solamente las personas que estén en el Espíritu, solamente aquellas personas que no contristaron al Espíritu Santo. Entonces,
quiero decirle esto, en el día del arrebatamiento, mis amados, todas las posesiones, todos los pensamientos, todo el éxito del mundo se va a quedar. Uno no se va a llevar nada. Hasta el salario por el que se trabajó se va a quedar, la casa, el carro, todo lo que sea, lo que usted estaba esperando, lo que usted había planeado hacia el futuro, como en muchos lugares se oye, ¿verdad? Que hay muchas estrategias o muchos lugares donde invertir para el futuro, para ¿cómo se llama? Una vejez, para jubilarse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué les digo esto? Yo no les estoy diciendo que no trabaje o que no tenga un salario o que no se prepare para el futuro, para su vejez. Yo no estoy diciendo eso. Anteriormente, yo quiero decir esto también, anteriormente en la iglesia pentecostal, en el movimiento pentecostal, se le enseñó a los cristianos, a los evangélicos, y aún todavía se enseña de aquel tiempo y en este tiempo también, que no compraran casa, que no se preocuparan por su vida, sino que vivieran, digamos, en pobreza, en escasez, pero que al final eso no es realmente tampoco una manera correcta de vivir. ¿Por qué? Porque la gente va a ir quejándose en contra de Dios todo el tiempo. Entonces, no es que usted no se va a preparar aquí, ¿verdad? Sino la cosa es en dónde está su tesoro. Donde está su tesoro está su corazón. Entonces usted puede tener casa, usted puede tener carros, usted puede tener yates, usted puede prepararse para el futuro, usted puede tener un trabajo, tener un salario. Como estábamos hablando con Víctor, no es pecado. No es pecado tener casa, carro, yates, mansiones, dinero. Eso no es pecado. El pecado es el amar esas cosas más que a Dios. Ese es, digamos, el pecado, ¿verdad? El amar la bendición más que a Dios. Entonces usted puede tener todo eso, pero que no tenga un lugar en su corazón. ¿Entienden? Porque si eso tiene, y aquí va lo tremendo, porque si su casa, si su yate, si su mansión, si su salario, si las islas que compró, si los millones de dólares o de euros que ha acumulado en su cuenta, en aquel día o en la noche no lo dejan dormir, o usted está preocupado por eso, el día que sea el arrebatamiento, eso va a ser una cadena para su espíritu, para su alma, para su ser, que una atadura, una cadena que no le va a permitir a usted ser arrebatado. ¿Por qué? Porque va a estar con la preocupación de que va a dejar eso en la tierra. Va a dejar esto, va a dejar aquello. Entonces, no es pecado tener las cosas, ya lo dije. No es pecado. Incluso la palabra de Dios, las promesas de Dios son de bendición, son de que Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hacer prósperos en esta tierra. Incluso la misma palabra dice, mío es el oro, mío es la plata, pero no le podemos dar más valor que a Dios mismo, no le podemos dar más valor que al arrebatamiento. ¿Sí? O sea, no debemos de permitir que las cosas materiales nos quiten la paz, sea lo que sea. ¿Sí? O que nosotros amemos más las cosas del mundo que a Dios. ¿Por qué? Porque en el día del arrebatamiento eso se va a quedar. Entonces, yo quiero dejar esto claro, ¿verdad? No es pecado tener cosas. Usted puede tener, ya dije, mansiones, carros, casas, yates, aviones, si es posible, islas, países enteros, millones de dólares o millones de euros, pero que su seguridad, que su felicidad, que su descanso no esté puesto en esas cosas, porque eso se va a quedar. Es algo pasajero, por decirlo así. No es algo que en el día del arrebatamiento nos vamos a llevar. ¿Sí? Todo eso se va a quedar. Entonces podemos tener las cosas, pero no podemos permitir que esas cosas sean un ídolo de nuestro corazón, las cosas materiales, hablando de las cosas materiales. Ahora, hablando
en cuanto a relaciones, y esto lo quiero decir porque aquí, por aquí por el ministerio pasó un discípulo que tenía digamos, cierta atadura con con sus familiares. Entonces, aquí va, fíjense bien. Ya hablamos de ataduras con las cosas materiales, ¿verdad? Ahora también vamos a hablar de ataduras con nuestros familiares. Todos aquí tenemos familiares que no se han convertido. Tenemos familiares que aún están en el mundo. Tenemos familiares por los que estamos orando, por los que estamos pidiendo y por quienes estamos intercediendo y deseando que no se pierdan porque hemos recibido un entendimiento que ellos todavía no han recibido, ¿verdad? Entonces, no podemos, porque recuerdo que esta persona me dijo que si Dios era un tirano por, por lo que pasaba a continuación, lo que les voy a decir. Porque si esta persona tenía hijos que no se habían convertido y que no querían nada con Dios, que sí creían en Dios pero no querían vivir para Él, no querían santificarse, etcétera, etcétera, dijo que qué malvado iba a ser Dios o qué tirano sería un Dios que solamente iba a permitir que esta persona se salvara y sus hijos no creyentes no se salvaran. ¿Qué clase de Dios era ese? Y esta persona estuvo aquí con esa mentalidad en este discipulado y ya no siguió aquí porque prefirió seguir con ese tipo de pensamiento. Entonces, no es que Dios sea un tirano. Por eso es que todos tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de cambiar, tenemos una oportunidad de entender, de conocer, tenemos una oportunidad de acercarnos y de oír en qué consiste el reino de los cielos. Tenemos una oportunidad de renovar nuestra mente, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de santificarnos. El santificarse puede tomarle a usted 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años. Y cuando yo digo que toma todo ese tiempo, es por el hecho de que usted muera al mundo que le enseñó a usted quién debía de ser. Entonces, todos tenemos la oportunidad de acercarnos y de cambiar, de santificarnos. Entonces, el tener una atadura con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, con los primos, con las primas, con los tíos, abuelos, etcétera, etcétera, todos los familiares, el tener una atadura con ellos, muchas veces aparta y aleja a la persona del camino de la santidad y le quita el arrebatamiento. Ejemplos, ¿verdad? No, que bueno, sí, nosotros empezamos aquí en el ministerio como matrimonio, por decirlo así, pero mi esposa se salió, entonces como ella se salió, pues yo también me salgo. No, que empezamos aquí como familia, mis primos o mis hermanos estaban aquí, pero mi hermana se ofendió o no le gustó algo que dijo el pastor o no está de acuerdo en algo, entonces se salió, entonces yo también me salgo. La salvación es personal. O que usted va a estar pensando de que, ay no, pero qué cruel es esto, qué tremendo que Dios solamente va a salvar a los que estén en santidad y los que no saben, ¿qué les va a pasar? Pero todo el mundo ha oído sobre Dios, todo el mundo ha oído sobre el Evangelio, todo el mundo ha oído que existe un manual, una Biblia. Fíjense que incluso allá en Estados Unidos, en los hoteles hay Biblias. En los hoteles de Estados Unidos, si usted entra a un cuarto y abre una gaveta, ahí hay un Nuevo Testamento, ahí hay una Biblia, en los hoteles. ¿Verdad, Junior? ¿Verdad, hermana Rosita? ¿Verdad, hermano Sotero? ¿Verdad, Encina? Ahí hay Biblias. Entonces, nadie, Víctor también creo yo que ha ido, nadie, escuche bien, nadie puede decir que no ha sido expuesto a la palabra. Nadie puede decir en aquel día que nadie le vino a hablar de Dios. Entonces, aprovechando esto, quiero decir lo siguiente. Si usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien sobre Jesucristo, sobre Dios, hágalo, porque esa persona
el día del arrebatamiento, el día del juicio, el día de mañana, el día que ya esté delante del trono, no va a poder decirle a Dios, a mí no me dijeron. Porque sí hubo alguien que le dijo. Recuerden esto, recuerden esto. Ningún argumento será válido el día del juicio. Ningún argumento será válido el día del juicio. Aquí todo el mundo se justifica, todo el mundo tiene argumentos sobre por qué no quiere hacerse cristiano, por qué no quiere vivir para Dios, por qué no se quiere santificar. Algunos dicen que porque les gusta el mundo, otros dicen que porque les gusta la música del mundo, otros dicen que porque no pueden dejar el vicio, otros dicen que por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanta excusa, hay tanta justificación, hay tanto argumento, pero en aquel día, en el día del juicio o en el día del arrebatamiento, ninguno de esos argumentos será válido. ¿Entienden? Entonces, usted puede trabajar, claro que sí. El tiempo se hace. Aquí todos ustedes hicieron un tiempo para estar en la clase, ¿verdad que sí? Todos hemos apartado un tiempo para estar aquí, para honrar a Dios, para darle nuestro tiempo a Dios, para que nuestra mente, para que nuestro espíritu, para que nuestra alma sea renovada y nosotros podamos entender en qué consiste el reino de los cielos y en el caso de esta clase, en qué o cómo será el arrebatamiento. Entonces, usted puede trabajar, yo no le estoy pidiendo 40 horas de su vida, ¿verdad? En la semana tenemos 7 días, ¿verdad? De 24 horas cada día. Y solamente estamos 1 hora acá. Aquí en la clase solamente es 1 hora, ¿verdad? Entonces, no es realmente tanto el tiempo que le estamos dando a Dios comparado con el tiempo que tenemos para nosotros, por decirlo así, o que le damos al mundo. Lo cual, pues, es necesario, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no, pero que no tengamos las cosas del mundo como el todo o como la plenitud, o que nuestro tesoro no esté en las cosas del mundo. Porque puede ser posible que el día del arrebatamiento, si estamos en el Espíritu, si están ustedes en el Espíritu, si están viviendo en santidad, ustedes van a estar trabajando. Encina va a estar en su trabajo, Junior en su trabajo, Víctor en su trabajo, el hermano Sotero en su trabajo, hermana Rosita en su trabajo, Néstor, Melan en su trabajo. Y si en el día del arrebatamiento usted siente, porque va a haber algo que usted va a sentir que ya es la hora. Usted va a sentir que ya es el tiempo, que ya es el momento, va a sentir la presencia de Dios llamándolo. Por eso es necesario estar acostumbrado a la presencia de Dios y estar en su presencia todo el tiempo, porque ese día usted va a sentir ese llamado. Y cuando usted siente ese llamado, si usted está preocupado porque no va a recibir su pago de las horas que trabajó, escuche bien, que va a ser milésimas de segundo. Un pensamiento por muy pequeño que sea, no le va a permitir a usted ser arrebatado en aquel día. Lo va a traicionar. Entonces, si usted está trabajando y si usted sintió el llamado y se pone a pensar en que no va a recibir su salario, o que va a dejar una casa, o que va a dejar el carro que acaba de sacar de la agencia, o el yate que no estrenó, o la mansión, o la isla, o que va a dejar tantos millones a la bestia, porque así decían, ¿verdad? Los pentecostales que no querían acumular dinero porque se lo iban a dejar a la bestia y la bestia se iba a apoderar de su dinero. ¿Y qué importa si la bestia se apodera del dinero? ¿Y a mí qué me importa si ya no lo necesito, no lo voy a usar? ¿Qué pasa si se queda la bestia con el dinero? ¿Qué pasa? No pasa nada, yo no lo necesito, no lo voy a usar. Donde yo voy, yo no necesito dinero. Entonces, si su corazón está en las cosas que va a dejar, eso va a ser una cadena, va a ser una atadura para que usted no sea levantado. Si usted se pone a pensar en su familiar que no se convirtió, o su hermano, esposo, esposa, hijo, hija, lo que sea, que estuvo con usted y se alejó, eso lo va a hacer usted quedarse también. Entonces, el único tesoro que debemos de tener en nuestro corazón es Dios.
Espíritu Santo, Jesucristo, el querer estar allá en el reino de los cielos. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor éxito a querer alcanzar. Todas las cosas debemos de verlas como pasajeras, todas las cosas materiales, físicas, todo, ¿verdad? Y no darles un valor mayor al valor que tiene Dios. No valorar más la casa que Dios, no valorar más el salario que Dios, no valorar más los ahorros que Dios, no valorar más ninguna cosa, ni a la familia. Sí hablarles, sí amarlos, ¿verdad? Sí enseñarles, pero no que ningún familiar o que ninguna cosa material sea una atadura o un yugo o un impedimento para que yo pueda entrar al reino de los cielos, o ningún sueño o anhelo no cumplido también que no sea una atadura para yo no poder entrar al reino de los cielos. Porque quiero decir esto también, hay mucho cristiano que por causa de no haber recibido su petición o su bendición, su petición, su sueño, su anhelo, también se aleja del camino, también se aleja de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente su tesoro no estaba en Dios, sino que era un ídolo en su corazón. Entonces hablamos, ¿verdad?, en la clase pasada sobre la idolatría. Que la idolatría, cuando se hablaba de idolatría, se enfocaba mucho en los católicos, pero que también en los cristianos, en los evangélicos, en las personas que andamos en este camino de santificación, podemos caer en idolatría al darle un lugar o poner en un pedestal a las cosas del mundo o a las finanzas o a nuestros sueños, anhelos, deseos, más que a Dios. Tenemos el ejemplo de ahí de Juan, ¿verdad?, que terminó en la isla de Patmos, y aún estando como esclavo en la isla de Patmos, sin tener casa, sin tener carro, sin tener nada, sin tener ya chance de tener sueños, anhelos o deseos, él seguía orando, él seguía. Fue ahí donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis, lo cual fue escrito y se envió a los hermanos que estaban fuera, ¿sí? Entonces no podemos tener ninguna cosa aquí en el mundo como mayor tesoro que el estar con Dios. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Entonces lo que les decía, que Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo es el camino que nosotros vamos a seguir, el camino que nosotros vamos a recorrer. Jesucristo es la horma. Y exactamente como pasó con Jesucristo, también será con todos los cristianos, con todos los santos en este caso, con todos los santos. ¿Qué es horma? Horma, ya te voy a decir después, me decís. Con todos los santos, todos los que se han santificado, todos los que tienen su tesoro en Dios. Ahora vámonos a Tesalonicenses 4:16. Vamos a avanzar. Tesalonicenses 4:16. Tesalonicenses 4:16. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Vamos a leer, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a el 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Amén. Vamos a leerlo. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuche bien lo que vimos allá en Hechos, ¿verdad? Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que no sabemos cuándo será. Ya dijimos que puede ser dentro de 7 años, puede ser dentro de 70 años, no sabemos realmente cuándo será. Como dijimos en la clase pasada, el mundo se está preparando para crear un gobierno mundial y para crear una religión mundial. El mundo se está preparando para hay una meta que para el año 2030 haya una globalización gubernamental en cuanto a la salud, la religión y la economía. Es una meta, ¿verdad?, que tienen los gobernadores de este mundo para el año 2030. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que de aquí
estamos en el 2023, ¿verdad? Que de aquí al 2030 van a ser los 7 años de tribulación. No, ¿verdad? O que del 2030 al 2037 van a ser los 7 años de tribulación. Pero sí entendemos por las señales que están escritas y por lo que estamos viendo, que estamos cada día más cerca de el arrebatamiento de la iglesia. Y como dijimos, ¿verdad? En muchas iglesias, en muchas denominaciones se enseña que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, pero la realidad es que eso es un engaño, porque la realidad es que la iglesia va a pasar los 7 años de tribulación. Eso lo vamos a ver también en este seminario, en estas clases que estamos teniendo. Lo vamos a desarrollar allá en el libro de Apocalipsis, como les dije en la clase pasada, para que nosotros tengamos el entendimiento, ¿verdad? Fíjense que el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría de los tiempos es muy importante, porque así nos preparamos también y estamos preparados para lo que viene. Y tenemos una expectativa de los tiempos que vienen. Ok, vamos a continuar leyendo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, o sea que la cuestión va a ser así, ¿verdad? En el día del arrebatamiento, aquellos que murieron antes que nosotros, que se santificaron, ¿verdad? Que se santificaron, que se prepararon, que vivieron para Dios, que tenían su tesoro en Dios, ellos van a ser los primeros en ser arrebatados. Eso va a ser algo que va a pasar así, mire, como un relámpago, ¿verdad? Y va a ser algo que va a ser visto por muchas personas, y aquellos que murieron antes que nosotros, que murieron y vivieron para Dios, van a ser arrebatados. O sea, mucha gente va a ver ese evento. Van a poder ver que estas personas van a ser, los espíritus de ellos van a ser levantados de la tierra y van a ser llevados hacia esta nube. Lo que hablábamos con Encina un día de estos, porque Encina me preguntó lo siguiente, que si, porque es algo que se practica, ¿verdad? Se está practicando en muchos lugares, en muchos países, que si quemaban, ¿cómo se llama eso, Encina? El acto ese tiene un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? No, no, no. ¿Cómo se llama? Incineración, sí, pero tiene un nombre específico, ¿o no? Cremación, que no es cremación, creo que es, ¿verdad? Cremación, ok. Bueno, entonces me preguntaba Encina que preocupada, ¿verdad? Preocupada por la salvación, preocupada por el arrebatamiento. Ella me preguntaba que si una persona era incinerada o quemada, esa persona se iba a quedar o si se iba a ir, ¿qué pasaba ahí, verdad? Entonces, quiero decir lo siguiente, lo que va a ser arrebatado, en el caso del que se murió, en el caso del que murió, lo que va a ser arrebatado va a ser el alma y el espíritu, va a ser el espíritu, la esencia, digamos, la esencia de la persona. En el caso del que está vivo, va a ser arrebatado así vivo, ¿verdad? Su cuerpo va a ser transformado, va a tener una conciencia del arrebatamiento, pero el que durmió, el que murió, no va a ser que su cuerpo quemado se va a unir las cenizas y los huesos y la carne y todo eso y se va a transformar, sino que va a ser la esencia de esa persona la que va a ser levantada y llevada al cielo. ¿Ok? Digamos como algo, va a ser algo en sí meramente espiritual en el caso de ellos, pero en el caso del que esté vivo, en el caso de los que estamos respirando, trabajando quizás, o manejando, o lo que sea, así el cuerpo va a ser arrebatado. Entonces no importa si una persona es cremada, si es incinerada, si ya se murió, ¿verdad? Si ya se murió y si es cremado o es incinerado, no importa. ¿Por qué? Porque no es en sí esa carne muerta la que va a ser arrebatada, sino la esencia de la persona. Entonces, si nosotros estamos vivos, nuestra esencia todavía está en este cuerpo, vamos a ser arrebatados así como estamos y elevados, ¿verdad? Así exactamente como estemos.
¿Ok? Sí, dice Karina que los discípulos fueron quemados, fueron aserrados, fueron decapitados. En el caso de Pablo, fueron decapitados, ¿verdad? Entonces, hubieron muchos que fueron decapitados. Entonces, ahí hubo una separación, ¿verdad? Pero a la hora de ser arrebatados, pues va a ser su esencia, va a ser su ser. ¿Ok? Entonces dice el versículo 16, porque el Señor mismo, aquí va lo que les decía, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerda lo que le dije anteriormente, verdad? Que si usted está en su trabajo o manejando lo que sea, usted va a escuchar, usted va a escuchar el llamado. Jesucristo nos va a llamar. Aquí lo dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, usted va a escuchar su voz. El que esté en santidad, el que esté en el Espíritu, el que tenga su tesoro en Dios, en Jesucristo, el que tenga esa expectativa, va a escuchar su voz en aquel día. Todos vamos a escuchar, todos los que estamos esperando, ¿verdad? Los que estamos en santidad, no el mundo no va a escuchar nada. El mundo solo va a ver que fulanito, menganito, sotanito desapareció, pero nosotros, usted, va a escuchar esa voz. No, sí, fue el pastor Ángel, ¿verdad? Es ahí la importancia, escuche bien, es ahí la importancia de que nosotros estemos acostumbrados a la voz de Dios y no a la voz del mundo. Está la voz del mundo y está la voz de Dios. Yo sé que Néstor y Melanie conocen la voz de Junior, conocen la voz de hermana Rosita, conocen la voz de hermano Sotero, ellos están familiarizados con esa voz. Víctor conoce la voz de sus papás, de su hermana, de sus familiares, conoce mi voz. Encina conoce la voz de sus familiares, ella está familiarizada con la voz de su hermana o de sus familiares más cercanos. Junior está familiarizado con la voz de su papá, de su mamá, de sus hijos. Aquí Karina, mis hijos están familiarizados con mi voz. ¿Entienden? Y usted está familiarizado con la voz de Dios. ¿Qué tan familiarizado estoy yo con el timbre, con la voz de Dios? Hay un versículo que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces imagínense, si el que se está santificando, el que tiene un entendimiento mayor, todavía no conoce o no está acostumbrado a la voz de Dios, ¿qué tal con aquel que solo está acostumbrado a la voz del mundo? Miren, yo quiero decirle esto, cuando estaba en el mundo, yo oía tanto las canciones del mundo, la música del mundo, que allá a lo lejos, en la noche, o por un lado, por otra casa, yo oía que sonaba un ritmo o una voz y yo ya conocía la voz de la persona que estaba cantando y el nombre de la canción y la letra de la canción. Así, yo ya lo sabía. Sabía el nombre de la canción, quién la cantaba, el nombre del que la cantaba y el ritmo que llevaba. Así era yo. Yo no sé si usted se está identificando con lo que yo le digo, o incluso las novelas o las películas o cualquier cosa, ¿verdad? Que sea del mundo, uno se familiariza y reconoce, pero así, mire, uno reconoce así automáticamente que esa es la voz del artista fulano o sotano y ya sabe cómo va la letra que sigue y las palabras que siguen. Y si usted no reconoce así automáticamente la voz de Dios, el timbre de su Dios, entonces le falta mucho. Nos falta mucho. No lo estoy diciendo para que se sienta mal, no, yo no lo estoy diciendo por eso. ¿Sí? No es para que se sienta mal
o que le dé depresión, no, o que le dé decepción, no. No, sino que es una comparativa para que nosotros tengamos una expectativa y veamos más adelante y veamos lo bien o mal que estamos espiritualmente o qué tan lejos o cerca estamos de Dios. ¿Qué tan lejos estoy yo de Dios? ¿Qué tan cerca estoy yo de Él? ¿Sí? Entonces, así como conocíamos el ritmo y la letra y el nombre, etcétera, etcétera, automáticamente, así tiene que ser con la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel día así va a ser, en el día del arrebatamiento, el día en el cual nosotros vamos a ser traspuestos, como dice ahí, lo primero que se va a oír va a ser la voz, como trompeta, de Jesucristo. Entonces, si yo no conozco su voz, ¿cómo lo voy a oír? ¿Cómo yo voy a ser arrebatado? Entonces dice, con trompeta Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, aquí va el evento. Aquí va el evento para que usted tenga una expectativa. El evento se va a ver así. La gente va a estar trabajando, las personas van a estar trabajando, o ocupados, orando, como sea, ¿verdad? Porque no sabemos si, o durmiendo, incluso, aquí va, incluso durmiendo. Yo quiero decir esto también, quiero agregarlo. Fíjense que muchas veces yo estuve durmiendo igual. Yo estuve durmiendo, oí la música, oí la voz de la persona, del artista, y yo ya sabía quién era. Entonces, el arrebatamiento no dice que va a ser de día. Puede ser que el arrebatamiento sea cuando usted está durmiendo. Y si aún en sus sueños, no reconoce su voz, ¿qué va a pasar? Esto es serio. Yo quiero que vea la magnitud de la seriedad de la salvación, que no es como dice el mundo. No es como dice el mundo, que la gente buena se va a ir para el cielo y ya, boom, boom. No, no es así, mis amados. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Vieron muchas personas que fueron destripadas, quemadas, decapitadas, aserradas, por no negar a Jesucristo. Apedreados, en el caso de Esteban, fue muerto lapidado, fue muerto apedreado por no negar a Jesucristo. Entonces Dios, la misma balanza que ocupó Dios con estas personas, la va a ocupar con nosotros ahora en este tiempo y en el día en los 7 años de la gran tribulación. Cualquier cristiano que durante la gran tribulación, y primeramente Dios que nosotros no pasemos por eso, no sabemos cuándo va a ser, pero primeramente Dios que no lo pasemos, porque, fíjense bien, quiero decir por qué, miren, eh, todos los evangélicos, bueno, en el caso del Salvador, dijeron que el pinchazo ese era la salvación, todos, hasta hacían fila para irse a poner la vacuna. Ninguno puso su confianza en Jesucristo o en Dios, sino en la vacuna. No están preparados. Ningún evangélico está preparado para la gran tribulación. Así se lo digo, ningún evangélico está preparado para la gran tribulación porque por miedo se la pusieron. Y en los 7 años de la gran tribulación, lo que más va a abundar va a ser miedo, intimidación, amenazas en contra de su vida, amenazas en contra de su familia. Si no niegas a Jesucristo, vamos a matar a tu hijo, a tu hija, a tu familia, o te vamos a quitar la casa, o te vamos a quitar el carro, o te vamos a quitar el dinero, o no vas a poder comprar ni vender. Así dice, ¿verdad? Que en aquel día nadie va a poder comprar ni vender al menos que tenga la marca de Dios. No, ¿verdad? Al menos que tenga la marca de la bestia. ¿Y saben quién va a recibir la marca de la bestia? Todo aquel que niegue a Jesucristo. Así.
todo el que niegue a Jesucristo va a recibir la marca de la bestia, porque Satanás tiene claro que no se puede servir a dos dioses. Entonces le van a decir, ¿quieres comer? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres ir a trabajar? ¿Quieres comer? ¿Quieres tener un techo? Niega a Jesucristo, recibes la marca de la bestia y adelante. Puedes seguir aquí en el sistema, puedes seguir trabajando, puedes seguir comiendo, puedes seguir viajando. Si quieres viajar, vas a poder viajar, pero si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder viajar. Si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder ir a trabajar. Si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder tener casa, no vas a tener carro, no vas a tener ingresos, no vas a tener comida. Entonces, ¿quieres comer? Póngase la marca de la bestia. Pero para ponerte la marca de la bestia, tienes que aceptar nuestra religión mundial y tienes que someterte a todo lo que nosotros te digamos. Entonces tienes que negar a Jesucristo. Porque en la religión mundial no existe un Jesucristo que va a venir y que va a arrebatar y que va a venir a llevarse a todos para el cielo. ¿Entienden? Entonces, ¿cuánto evangélico en aquel día va a negar a Jesucristo por tal de comer? Igual como hicieron con la vacuna. Porque créanlo, el mismo tipo de presión psicológica, social, la misma ingeniería social que ocuparon para lo de la vacuna, exactamente lo mismo va a ser para la bestia, para la marca de la bestia, exactamente lo mismo. Miedo, intimidación, control, manipulación, y van a usar los medios de comunicación, igual como hicieron esta vez. ¿Entienden? Entonces, si los evangélicos cayeron así de fácil con eso, imagínense cómo va a ser cuando sus finanzas, cuando su salud, cuando su trabajo esté en juego. ¿Quieres trabajar? Tienes que negar a Jesucristo y recibir la marca de la bestia. Y si no, pues muérete de hambre. Así va a ser. Entonces, primeramente Dios, que nosotros no pasemos por ese tiempo, porque solo el que esté afirmado va a poder pasar esos 7 años, porque no es un año. Esta vez fue un año, ¿verdad? Pero imagínense 7 años de la misma opresión, de la misma presión, de la misma ingeniería social, de la misma presión a través de los medios de comunicación, 7 años seguidos. Y después de los 7 años va a ser el arrebatamiento. Imagínense eso. Es tremendo, ¿verdad? ¿Quién estaría dispuesto a perder el mundo por causa de Dios? Solamente alguien que realmente esté preparado y que tenga su tesoro en Dios. Entonces, lo que se enseña ahora sobre dejar el mundo es una preparación para esos 7 años, formando un carácter, una personalidad, creando fundamentos para lo que viene. ¿Quién está dispuesto a morir al mundo, a negarse al mundo por causa de Dios? ¿Quién estaría dispuesto en aquel tiempo, en esos 7 años de tribulación? ¿Quién estaría dispuesto en esos 7 años de tribulación a morir al mundo, a abandonar el mundo, a no depender del sistema educativo, el sistema económico, el sistema de salud del mundo para poder vivir? Elías estuvo viviendo 3 años fuera del sistema del mundo. En aquellos 3 años de sequía, ¿verdad? Cuando Elías proclamó una sequía por causa de Jezabel y Acab tener a los sacerdotes satánicos de Jezabel ahí en el reino y ellos invocarlos y ellos vivir en idolatría, vino Elías y él invocó o él provocó una sequía de 3 años. Y durante esos 3 años él se apartó del mundo. Él vivió fuera del sistema del mundo, fuera del sistema económico, de salud, fuera del sistema social, fuera de todo. Él vivió apartado durante 3 años. Pero igual, 3 años a 7 años no hay una comparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan... Si la gran tribulación
vamos a medirnos ahorita, ¿verdad? Vamos a medirnos ahorita. Si la gran tribulación empezara hoy, ¿qué tan dispuesto estaría usted a renunciar a todo por causa de Jesucristo? ¿Qué tan dispuesto estaría usted? Porque sin la marca de la bestia usted no va a poder comprar ni vender. No va a poder tener derecho al sistema de salud o al sistema económico. No va a poder ir a trabajar. No va a poder viajar, mucho menos viajar, imagínense. Entonces, si la gran tribulación empezara hoy y esa presión social empezara hoy, ¿qué tan dispuesto o qué gran depresión le daría a usted si le dijeran que tiene que o se pone la marca de la bestia o abandona todo? Igual como con la vacuna. ¿Estaría yo dispuesto o dispuesta a abandonar todas las comodidades que tengo por causa de Jesucristo? ¿Estaría yo dispuesto a sacrificar 7 años en comparación a una eternidad? Porque lo que pasa es que si usted recibe el sello de la bestia, ahí usted ya perdió la salvación y ya se perdió la eternidad con Jesucristo. ¿Entienden? Pero si yo no recibo el sello de la bestia, yo tengo mi eternidad garantizada con Dios. Pero van a ser 7 años en los que yo voy a ser expulsado o expulsada totalmente del sistema económico, social, de salud, financiero, etcétera, etcétera, del mundo. En caso de que lo dejaran libre, ¿verdad? Si no es que lo meten preso o en una cuarentena, en un campo de concentración sometido a una terapia de abandonar a Jesucristo, a tortura, etcétera, etcétera, para que niegue a Jesucristo. No sabemos realmente cómo va a ser, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué tan dispuesto estaría usted este día? ¿Qué tan firme, qué tan seguro está usted de su Dios? Solo el que está seguro de su Dios, solo el que está firme, solo el que sabe a dónde va, solo el que conoce su voz, solo el que ama a Dios, estaría dispuesto a perderlo todo por causa de Jesucristo. Entonces, me pregunto, y ella levanta su manita para responder, vamos a ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estaría a morir al mundo? A que le quiten todo, ¿verdad? Por causa de Jesucristo y que no le vaya a dar depresión o no le vaya a dar ganas de suicidarse o de quitarse o de estar ahí mal o enojada en contra de Dios o enojado en contra de Dios, porque eso sería lo primero. Dios, ¿por qué permites que a tu ungido, que a tu hijo le hagan esto, etcétera, etcétera? La queja, ¿verdad? Pero no tenemos a un Esteban quejándose cuando lo estaban apedreando. O sea, lo que está escrito es la sombra de lo que ha de venir y de ellos debemos de aprender la conducta que debemos de tener para enfrentar al enemigo, para enfrentar las situaciones. Dios mío, ¿por qué permites que estos impíos vengan y me estén hablando de esta manera? ¿Por qué, Dios mío, permites que me quiten esto y lo otro? ¿Por qué permites esto, Dios mío? La queja. Entonces, levante su manita, van a empezar desde ahí, bueno, el primero que levante su manita, ¿qué tan dispuesto está usted a morir al mundo por causa de Dios? Ahí está la pregunta, levante su manita. Aquí ya levantaron la mano. Amén. Yo sí. Amén. 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 Yo lo voy a intentar. Amén. Amén. Yo lo voy a intentar. Claro, claro. Amén, amén. Claro, así es.
Así es. Y esa es la razón, fíjese bien, esa es la razón de esto, ¿verdad? Esa es la razón de aclarar las situaciones. Esa es la razón de enseñar el reino de los cielos. Esa es la razón de afirmarlos a ustedes, de entender, de reforzar su relación con Dios. Adelante, Encina. Y es que conforme ibas hablando, me estaba acordando de la época del COVID. Yo recuerdo a compañeros, muchísimos, desde médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, que las personas que no se hayan vacunado, como claro, lo pasábamos tan mal con toda la ropa, tantas horas, no podíamos respirar, nos poníamos muy nerviosos, porque era muy incómodo trabajar así, y yo, haciendo esfuerzo, bueno. La cuestión es que a la gente que no se quería vacunar la odiaban mucho, pero hablaban muy mal, como de no quiero atender a una persona que no se haya vacunado. Es que eso lo escucho yo día tras día, y claro, y solo te hablo en ese ámbito. O sea, más luego la gente que no puede salir a la calle, se chivaba, de cosas. O sea, que yo me acuerdo bien de esa situación, fue tremenda. Desde el chivateo, el mal ambiente, pues imagínate la presión. Y yo ahora mismo, solo en el trabajo, tengo presión para vacunarme de la gripe y del COVID otra vez. No te obligo, pero te meto caña. O sea, es como... No es nada fácil. Claro, Y esto ha sido un entrenamiento mínimo. Esto ha sido esto. claro. O sea, que yo digo que yo lo voy a intentar. Ah, amén. Pero no vas conmigo. Amén, amén. Ven, ven, ahora, imagínense esa misma presión como la que está pasando en China, pero a nivel mundial, y usando todos los medios de comunicación y todo lo que se pueda para someter a la persona a ese tipo de tiranía o a ese tipo de dictadura, por decirlo así. Adelante, Encina. Tu propia familia. Tu propia familia. Ya los de fuera aún. Pero tu propia familia. Ya es potente el tema, es potente. Sí, sí, claro, claro, porque los familiares nuestros que no se convirtieron, que no están convertidos, van a ser los primeros en atacar, van a ser los primeros en acusarnos a nosotros y decirnos que nosotros somos de una secta, que somos fanáticos religiosos, que no quieren juntarse con nosotros, nos van a acusar, nos van a poner pues delante de los policías probablemente, porque yo quiero decir esto, para la marca de la bestia van a usar soldados, van a usar policías, van a usar todo lo que esté a la mano de ellos y nos van a poner a nosotros como enemigos, igual como hicieron, ¿verdad? Al que no se la puso es el enemigo de todos y por culpa de ellos se van a morir todos. Entonces, para lo de la marca va a ser exactamente el mismo sistema de presión, exactamente lo mismo. Entonces Encina sí como que entendió la presión, ¿verdad? La presión que se acerca. Por eso fue que yo dije al principio que primeramente Dios, nosotros no pasemos por ese tiempo. O sea, que la gran tribulación pues no sea mañana, ¿verdad? O no sea de aquí al 2030 o de aquí al 2037. Y si en caso que fuera, pues entonces que nosotros estemos preparados ya. Que estemos preparados mentalmente, físicamente y espiritualmente para no negar a Jesucristo. Amén. Amén. Así que está tremendo. ¿Ah? Y eso que solamente tocamos un poquito. Cuando hablemos allá en el libro de Apocalipsis sobre ese tiempo, ahí se nos vamos a extender un poco más en este tema. Ahorita solo hablamos más o menos, ¿verdad? Para adelantar un poquito. ¿Ok? No se preocupen, que esto se va a poner mejor. Entonces, cuando ya entendemos, fíjense bien, cuando ya uno entiende a lo que va, ¿sí? Cuando uno entiende el camino y a lo que va, ya uno se prepara más. Y yo quiero decirle esto, miren, entre 7 años, comparando, ¿verdad? La gran tribulación, entre 7 años comiendo bien y viviendo bien, y yo me voy por causa de recibir la marca de la bestia, yo me voy a estar una eternidad en el infierno,
pues yo prefiero una eternidad con Dios y niego los 7 años, pero para que yo llegue a eso, yo tengo que estar bien firme y conocer a mi Dios realmente y yo saber que Dios es mi Dios. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, allá en el libro de Daniel, cuando a ellos se les amenazó, cuando amenazaron la vida de ellos, la integridad de ellos, y les dijeron, bueno, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿están dispuestos ustedes a hincarse delante de este ídolo cuando se oiga el sonido de la trompeta, el tamborín, de los instrumentos musicales? Y ellos dijeron que no. Y lo siguiente que dijeron fue que ya sea que los salvara su Dios o no, ellos no se iban a hincar delante de ese ídolo. O sea, llegar a esa porque ellos iban a ser y fueron metidos al horno de fuego. O sea, los amenazaron teniendo ya el calor del horno de fuego delante de ellos. ¿Entienden? Y fueron amenazados delante del rey. ¿Y para dónde? ¿Cómo iban a escapar de ahí? Los amenazaron y le dijeron, bueno, si ustedes se hincan delante de este ídolo y obviamente niegan a su Dios, pues no van a poder, no van a ser metidos aquí en este horno de fuego tan caliente que hasta aquí siento el calor del fuego. Pero si no lo niegan, entonces sí, yo lo siento mucho, pero yo los voy a quemar y los voy a poner como ejemplo para los demás. Porque eso fue también, ellos fueron puestos como ejemplo para todo aquel que no se encara delante del ídolo, delante de la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Verdad? Fue intimidación. Entonces les dijeron, o se hincan, ¿qué quieren? ¿Vivir sometidos al ídolo o morir quemados por algo que solo ustedes saben? Vinieron ellos y dijeron, bueno, pues realmente no tenemos que contestarte eso, ¿eh? Ya sea que nos salve o no nuestro Dios, nosotros no nos vamos a hincar delante de ese ídolo. Y bueno, entonces métanle más leña al fuego, métanle más leña al horno y caliéntenlo 3 veces más, 7 veces más. Y dice la palabra que los soldados o los hombres fuertes que tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego para que se quemaran, ellos fueron quemados, ellos murieron instantáneamente. O sea que eso estaba pero tremendo de caliente. ¿Entienden? Pero ellos conocían a su Dios, conocían la voz de su Dios, habían vivido para su Dios, tenían una certeza inquebrantable en su corazón y no negaron a su Dios delante de la bestia, delante de Satanás, delante en este caso era el principado de Babilonia, que va a ser el mismo principado el que se va a apoderar de cuando vengan los 7 años de tribulación. Va a ser el principado de Babilonia el que se va a entronar en esos 7 años de tribulación y que va a someter a todas las personas a esa presión. Entonces, ya para finalizar, debemos de llegar a ese crecimiento, a esa firmeza. ¿Cómo, Víctor? Sí, que dijo algo, Víctor. Afirmación. Eso, debemos llegar a esa afirmación, ¿verdad? Debemos de tener ese temperamento, ese carácter, estar firme, ¿verdad? De lo que creemos, pero no porque nos han lavado el cerebro, no porque nos han terapiado, sino porque usted conoce la voz de Dios. Usted ha tenido experiencias con su Dios lo ha rescatado, su Dios le ha provisto, su Dios se ha mostrado delante de usted. El que no ha tenido ninguna experiencia con Dios, que lo niegue, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Pero si usted ha tenido una experiencia con su Dios, ha tenido sueños, visiones, revelaciones, todo eso es la piedra angular, el fundamento de formar a un Jesucristo en usted, de formar a un discípulo, de formar a un hijo de Dios, y que lo va a hacer que en aquel día usted no niegue a Dios. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la voz de Dios, ha tenido experiencias con Él, conoce su presencia. ¿Entiende? Entonces todo eso
Es el fundamento para que en aquel día no neguemos a nuestro Dios, no neguemos a Jesucristo y estemos dispuestos a que nos metan al horno de fuego y que lo calienten 7 o 10 veces más, porque ya sea que mi Dios me salve o no me salve, yo no lo voy a negar. ¿Pero por qué? Porque ya yo lo conozco. Entonces el que no conoce a Dios tiene todo el derecho de negarlo. Todo el derecho de negarlo. Y el mundo lo va a negar, porque no lo conocen. Conocen religión, pero no conocen a Jehová. No conocen a Elohim. No conocen al Shaddai. No conocen a un Dios. No conocen su voz. Es ahí la importancia de nosotros conocer la voz y de andar en el Espíritu en todo el tiempo. Amén. Así que vamos a dejar la clase hasta acá por este día. Y continuamos el siguiente viernes, primeramente Dios, a la misma hora.